Estamos en la Cabaña Flores Chicas, en el partido Lobería, provincia de Buenos Aires. Nosotros somos una cabaña que tiene casi 60 años produciendo toros Aberdeen AnGus. Este campo perteneció a mi familia desde el año 1904. Empezó mi bisabuelo Julio Pueyrredón y finalmente este campo le tocó a mi padre. Mi padre fue el fundador de esta cabaña. Nosotros nos dedicamos desde hace muchos años a producir toros puros por cruza. Tuvimos en un momento, estuvimos en la asociación de Angus. Al empezar a usar nuestros propios toros y no comprar toros afuera, hizo que nos fuéramos alejando. Mi padre desde un primer momento definió que quería producir toros para rodeo general. Nunca quiso entrar en el pedigre. Creo que su decisión, no sé si fue visionaria o cuidadora del bolsillo, pero podemos decir que a lo largo de los años lo que él planificó resultó acertado. Yo me acuerdo que en la década del 70 él compró un gran padre en la rural de Palermo. En la década del 70 se vendían alrededor de 450 toros en Palermo a un valor de 18.000 kilos de carne. El gran campeón de Palermo en ese momento valía 130.000 kilos de carne. Actualmente el mercado de Palermo coloca alrededor de 35 toros en 3.000 kilos de carne. Es decir, es un mercado que se ha achicado muchísimo debido a la tecnología. La inseminación ha barrido con la venta del toro de pedigre. Actualmente en la Argentina además se inscriben en la rural alrededor de entre 5 y 6.000 animales de Angus como pedigre, y siendo Angus la raza más numerosa. En Estados Unidos, con un rodeo de 90 a 100 millones de cabezas, se inscriben alrededor de 300.000, 320.000 animales Angus todos los años. Es decir, es un mercado en crecimiento y este es un mercado en retroceso. Un toro puro para campo, un toro puro por cruza, vale lo mismo ahora que la década del 70, entre 1.000 hasta 1.500 kilos de carne. Lo mismo que se vendía en esa época. Lo del pedigre retrocedió mucho. Nuestra cabaña se enfocó fundamentalmente en producir toros para criadores que cumplan los requisitos que quieren los criadores. Podemos decir que hay como dos tendencias generales, ni buenas ni malas, pero son así, en las cuales hay como una línea del Angus que se ha enfocado en producir animales que necesitan alto insumo y generan alto ingreso. Es decir, los animales de gran crecimiento y de mucha calidad de carne. Eso es muy favorable para los feedlots y los comercializadores de hacienda, ¿no? Asegurarse esa calidad de mercadería. Pero el criador necesita por ahí características que apuntan al bajo insumo, es decir, características más para poder tener buenas madres, ¿no? Entonces, se enfoca más que nada en características maternas. Las características maternas lo que tienen, es decir, la fertilidad y la facilidad de parto, son características más difíciles probablemente de medir. Y por eso nuestra cabaña trató de enfocarse en mediciones que nos permitan seleccionar por esas cosas. Para conseguir las características que a nosotros nos interesan, que son la fertilidad, la facilidad de parto y la eficiencia funcional, hemos optado por hacer lo que les voy a contar. Para lograr facilidad de parto, estamos desde hace ya 15 años entorando nuestra reposición con 12 meses de edad. Es decir, nuestras vaquillonas entran al servicio con una edad promedio de 376 días, reciben 2 celos, es decir, 2 celos, es decir, 42 días de servicio. Logramos un 77-78% de preñez y las vaquillonas tienen en ese momento 260 kilos. Las vaquillonas van con servicio natural con toros de la misma edad. Con esto nosotros logramos que todo nuestro rodeo haya parido a los 21 o 22 meses de edad sin problemas, porque la que ha tenido algún problema, la que ha quedado vacía, la que ha perdido su ternero se va. Entonces construimos un rodeo con esas características.
Y el hecho de poder entrar en servicio y preñarse tan temprano nos permite, de alguna manera, seleccionar por precocidad sexual. La precocidad sexual es una de las características más relacionadas con la fertilidad y es relativamente, por lo menos se puede medir y cuantificarla. Eso es lo que hacemos por el lado de las hembras, y por el lado de los machos, para poder medir precocidad, siempre se utilizó la circunferencia escrotal, lo cual es barato y fácil de medir, pero impreciso, porque está la circunferencia escrotal está también relacionada con el crecimiento. Entonces, animales muy grandes por ahí tienen mucha circunferencia y realmente no están en pubertad. Nosotros hace 15 años empezamos a trabajar con el doctor Narváez, una eminencia en fertilidad y reproducción, y él es el que viene todos los años a medirnos los toritos de 10 meses de edad con su electroeyaculador. Él utiliza el electroeyaculador en toritos de 260 kilos más o menos, le mira la muestra de semen y cuando nosotros definimos que un animal está en pubertad, cuando tiene más de 50 millones de espermatozoides y 10% de motilidad. Es decir, 10% de espermatozoides que se mueven. Cuando uno tiene esas características, quiere decir que el animal ingresó a la pubertad. Y nosotros cuando empezamos con este trabajo veíamos animales probablemente con circunferencias muy grandes, de 34, 35 centímetros a los 10 meses, que no estaban en pubertad, y había otros con 26, 27 que ya tenían semen de toro adulto. Entonces eso nos dio un indicio de lo que teníamos que hacer para lograr precisión en nuestra selección. A lo largo de los años comprobamos que aquellos toros que eran más precoces con el análisis de calidad seminal tenían medias hermanas que se preñaban en el primer celo de la reposición. Es decir, las dos cosas coincidían. Ya llevamos alrededor de 1.500 analizados por precocidad en los últimos 15 años. Nuestros toros hoy son con medidas objetivas mucho más precoces que cuando empezamos. Entonces, todo eso hace que podamos seleccionar objetivamente características maternas, es decir, una vaca es mejor que destete, es más económico que destete un ternero pesado, no tanto por una genética de alto crecimiento, sino por una genética que permite que la madre se preñe en el primer celo. Es decir, cuando más se preñen las vacas en el primer celo, el destete será más pesado. Es decir, eso nos favorece a todos sin tratar de cambiar el tipo de madre por un mayor crecimiento, que es una madre muy útil para Estados Unidos, en los cuales se defiende mucho la condición corporal. Es decir, un norteamericano criador, en términos generales, apunta a una vaca de 650 kilos que destete un ternero de 300, 320 kilos a los 10 meses. Para poder lograr buenas preñeces, ese criador norteamericano les da muy bien de comer y el animal no pierde condición corporal. En la Argentina, con utilización de rastrojos en empresas mixtas, con sorgos diferidos, es decir, mucha cantidad de alimento pero de poca calidad, es muy difícil defender condición corporal con la misma manera que lo hacen los norteamericanos. Entonces nosotros apuntamos a animales de bajos requerimientos y de mucha precocidad sexual. Esa es la línea de trabajo que hemos tenido. Nuestro toro está criado básicamente con raigras, es decir, un alimento de pasto de muy buena calidad, y cuando el pasto se queda corto suplementamos con productos que no tienen almidón, que no tienen grano, es decir, les damos cascarilla de soja, que son suplementos fibrosos, pero de muy buena calidad, que nos permiten mantener el desarrollo del animal con muy buenas ganancias y sin afectar su capacidad reproductiva, porque un animal que se pasa de grano es un animal que cuando lo compren nuestros clientes, cuando lo lleven a su campo, van a perder estado rápidamente. Ese servicio lo van a completar satisfactoriamente probablemente, pero al año siguiente el cliente va a empezar en algunos casos a encontrar problemas podales y va a tener mayor descarte de toros. Con este tipo de alimentación se asegura una mayor duración de los toros. En el año 2005, como nosotros no estábamos en ninguna asociación, decidimos certificar nuestros procesos con normas ISO 9001-2008.
Eso nos permitió profesionalizar nuestro trabajo, hizo que nos enfocáramos en procesos. Enfocarse en procesos significa prevenir los problemas, no resolverlos después que pasó, sino tratar de prevenirlos. Es un enfoque totalmente dinámico, es del más absoluto sentido común. Calidad no quiere decir producir algo superlativo. Calidad se define, según lo que nos enseñaron a nosotros, es cumplir con lo que nos piden. Si un señor quiere un toro para facilidad de parto, vos tenés que hacer todas las medidas posibles para lograrlo. Es decir, tener medidas objetivas que uno pueda tomar para poder asegurar esa calidad y que el cliente va a tener respuesta a todo eso. Pero no es ni mejor ni peor, sino que se sabe para qué sirve. Esa es la idea de calidad y a la que nos enfocamos. Y el enfoque de procesos, que es lo que nos enseñaron a nosotros, es ir midiendo cada uno de los pasos que uno lleva para lograr el producto, enfocando cuáles son donde uno puede errarle, enfocarse en eso y medirlo para después corregir después de haberse fijado un objetivo, ¿no? En el caso nuestro nos fijamos tener más de 90% de preñez en 45 días de servicio y ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, definimos los pasos que tenemos que hacer para lograr eso. Cómo tenemos que alimentarlos, en qué momento tenemos que preñar, qué tipo de toros tenemos que usar, qué fertilidad medida, es decir, medir los procesos que nos permiten llegar a ese objetivo. Esa es la idea del enfoque en calidad que tiene la norma ISO. Otra cosa que le hemos dado mucha bola es, además por haber escuchado a nuestros clientes, normalmente nosotros no tenemos prácticamente reclamos, salvo en algunos casos que la gente nos comentaba que los toros podían ser muy ariscos. Y para nosotros es algo muy importante, porque además nosotros estamos todo el día trabajando en la manga y a nadie le gusta vivir con la tensión de un toro que cuando uno se da vuelta se lo va a llevar puesto, ¿no? Nos propusimos corregir eso y hicimos dos cosas. Por un lado, ahora todos los toros que pasan por la manga le medimos docilidad, lo que es muy sencillo, ¿no? Hacemos como los norteamericanos, que medimos cuando uno lo agarra en el cepo, cómo se comporta el animal, es decir, se sacude como loco o se queda quieto. Cuando uno le abre el cepo hay animales que salen caminando y otros que pegan un salto y empiezan a dar vueltas por el corral. Uno anota y cada vez que pasa el animal por la manga va a ver que el comportamiento que tiene se repite, es decir, no es que una vez estuvo loco y la otra vez estuvo tranquilo, es muy, muy característico y además es muy heredable. Los padres locos generan hijos locos y los padres mansos generan gran cantidad de hijos mansos. Entonces optamos por dos caminos. Primero, medir el problema y ver dónde estábamos parados. Y después, dentro de nuestra línea de trabajo, nuestros toros, buscar los toros que son más dóciles. Y además, para tratar de corregirlo, traer genética dócil, ya naturalmente dócil. Por eso, en el año 2012 importamos genética neozelandesa, que tiene esa gran característica. Un animal neozelandés no se puede criar si no es manso. Nunca nada es perfecto. Uno no puede decir que un toro es bueno para calidad de carne, es bueno para ganancia de peso, es bueno para producir madres, es rústico, todas las cosas que decimos todos los cabañeros. Hay algunos toros que tienen unas características y hay otras. Uno se tiene que concentrar en las que considera más valiosas para sus clientes, que es lo que nosotros hacemos. Consideramos que ver cosas, características maternas de docilidad, facilidad de parto, toros que duren y que sean fértiles, es lo que más engrosa el bolsillo a los clientes y por eso nosotros nos enfocamos en eso. Las otras características son muy importantes también, ganancia de peso y calidad de carne, esas seguro que son importantes, pero hay que gastar plata, es decir, para lograr ganancias de peso acordes con esa genética hay que invertir en alimentación. Para poder vender animales con calidad de carne hay que invertir en gestión, en conseguir nuevos mercados, hay que trabajar mucho para hacer valer una buena calidad de carne. En cambio, todos los criadores y todos nuestros clientes seguro que van a verse beneficiados con animales que se preñen más
y que no tengan problemas de parto y con toros que duren más tiempo. Es decir, es algo que está al alcance de la mano de prácticamente todos nuestros clientes. Las otras características para un grupo muy selecto. Por eso nos enfocamos en eso y creemos que es lo que, además, nosotros como criadores más valoramos, porque nuestra cría es como la de cualquier otro criador de la zona. Medimos más y somos más estrictos con la alimentación en cuanto a los tiempos, pero no damos ningún recurso que un criador normal dé y manejamos los rodeos como cualquier criador lo manejaría. Normalmente cuando viene alguien a comprarnos toros en particular, les mostramos cómo se fabrica cada animal que ellos se llevan y eso redunda en una fidelidad del cliente. Cuando el cliente ve lo que uno hace y por qué lo hace, entiende más lo que se está llevando. Logramos una buena relación y escuchamos sus necesidades y tratamos de corregirlas. De ahí surgió el tema de la docilidad. Por clientes, es decir, lo que dice la norma, hay una retroalimentación del cliente que nos da el cliente a nosotros. Los clientes se quejan de un problema y nosotros tratamos de solucionarlo. Es un ida y vuelta. Así que en eso se basa nuestra empresa y esperemos que vengan y nos visiten.